Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano constitucional dominicano encargado de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. El Consejo lo conforman 8 miembros. Además de las funciones establecidas por la Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura está regulado por la Ley número 138-11 del 21 de junio de 2011. Señoras y señores, muy buenos días para todos y todas. En cumplimiento del artículo 27 del Reglamento 1-25 para la aplicación de la Ley número 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, los postulantes a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral han sido convocados a estas vistas públicas que hoy retomamos. Le damos la bienvenida a todos los miembros del Consejo. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República y presidenta en funciones de este Consejo. Excelentísimo señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República. Excelentísimo señor Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados. Excelentísimo señor Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Excelentísimo señor Napoleón Esteves Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional. Honorable señor Omar Fernández, senador de la República. Honorable señor Tobías Crespo, diputado de la República. Honorable señora Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia y secretaria de este Consejo Nacional de la Magistratura. El artículo 4 de la Ley número 138-11 indica que si el presidente de la República no pudiere asistir a esta o estar presente en las sesiones de este Consejo de la Magistratura por cualquier causa, lo sustituirá el vicepresidente de la República. Es por esto que en estos momentos pasa a presidir el Consejo Nacional de la Magistratura la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Muy buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Continuamos estas vistas públicas en las que se evalúan los postulantes a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral. Hoy recibimos al cuarto grupo de postulantes. A ellos y a todos los que estarán pasando por esta sala, les reitero mis felicitaciones y mi agradecimiento. Y les deseamos éxito a todos. Declaro abierta estas vistas. Iniciamos de inmediato con nuestro primer postulante, el señor Nanfi Andrés Rodríguez. Muy buenos días al señor Nanfi Andrés Rodríguez. Hemos establecido un protocolo en el que le concedemos 5 minutos de presentación libre para que usted exponga ante este consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muy buenos días. Muchas gracias, honorable señora vicepresidenta constitucional de la República y presidenta en funciones de este Consejo Nacional de la Magistratura. Buenos días a los titulares y representantes de los poderes públicos en este órgano constitucional. Es un gusto saludarles. Agradecer a las instituciones representativas de la sociedad dominicana que han tenido a bien avalar nuestra postulación en esta oportunidad, tanto instituciones de los sectores productivos, académicas, de escritores e intelectuales. Para ser estricto en el tiempo que se me ha concedido, quisiera referir nuestras calidades académicas y hoja de vida al dossier que ya hemos depositado por secretaría y en el cual se hacen constar nuestra trayectoria profesional, que incluye por lo menos 3 maestrías, 2 de ellas en Derecho Público, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en universidades europeas, más de 23 años de ejercicio consecutivo de nuestra profesión como abogado, docente y escritor, con 5 obras de referencia para el derecho dominicano
publicadas sobre derecho administrativo, constitucional, derecho del consumidor, derecho de los consumidores y los usuarios. Una de ellas, incluso, nuestro diccionario de jurisprudencia constitucional, reconocida por la Feria del Libro Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS. Quisiera, en cambio, hacer dos brevísimas reflexiones sobre el estado actual de nuestro derecho. La primera de las cuales está referida a lo que nosotros llamamos un derecho en movimiento. Hoy el derecho dominicano está viviendo un proceso de reformas importantes, cuyos principales desafíos se cifran alrededor del impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial en las ciencias jurídicas. La inteligencia artificial es capaz de redactar contratos, de resumir sentencias, de estudiar predictivamente líneas jurisprudenciales de tribunales. Sin embargo, nosotros creemos que el derecho es el producto del intelecto humano, del raciocinio y la ponderación de juristas, jueces y operadores del sistema. Debemos avanzar hacia la alfabetización digital para que no haya rezagos, pero sin dejar atrás los principios deontológicos y éticos de nuestra profesión. La otra reflexión a que quiero hacer alusión está referida a lo que yo llamo la mutación del derecho dominicano. Un derecho que tradicionalmente fue legislativo, hoy, por efecto del precedente vinculante del Tribunal Constitucional, se convierte en un derecho jurisprudencial, lo cual viene a ser afianzado por el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Señores vicepresidentas, señores consejeros, a los magistrados que ustedes tengan a bien escoger en esta oportunidad, le corresponderán afrontar estos y otros desafíos. Pido su voto de confianza para integrar la Suprema Corte de Justicia bajo el juramento de cumplir mis altas funciones con humildad, transparencia y la independencia que requiere la construcción del Estado social y democrático de derecho. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Cedemos la palabra al consejero Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Buenos días, distinguido señor Nanfi Rodríguez. Hemos visto a través de su trayectoria que primero como comunicador y luego como abogado usted ha litigado, ha impulsado siempre el trabajo y un poco la defensa a la libertad de expresión. ¿Usted pudiera señalarnos 2 o 3 sentencias que en esta materia se hayan dado en la República Dominicana que fortalezcan este derecho? Muchas gracias, honorable presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Alfredo Pacheco Osoria. El corpus jurisprudencial de la libertad de expresión en la República Dominicana es el producto del proceso de constitucionalización del derecho, paradigma que refiere esencialmente a la sujeción de todo el ordenamiento jurídico a la Constitución de la República. Pudiéramos decir que la instauración de un sistema de justicia constitucional repartido entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional ha sido exitoso y ha expandido derechos fundamentales como la libertad de expresión. Una muestra de ello, que le puedo citar, es la sentencia que durante esta semana se ha estado comentando, la sentencia del Tribunal Constitucional TC 1184-25,
que es una sentencia en la cual el Tribunal Constitucional declara la nulidad de una decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia por aplicar la disposición del artículo 34 de la Ley 6132 al margen del precedente del Tribunal Constitucional. Esa sentencia tiene una relevancia importante porque el Tribunal Constitucional reivindica su precedente 0075-16 sobre libertad de expresión, en el cual tuve la honra de ser abogado ponente de una acción directa de inconstitucionalidad de los directores de medios, encabezado por mi apreciado amigo ya fenecido, el doctor Rafael Molina Morillo, don Miguel Franjul y otros. El tribunal, en esa decisión, hace constar que el precedente del Tribunal Constitucional es un precedente vivo y de aplicación directa para los tribunales del orden judicial. Es una decisión muy importante porque además viene a hacer prevalecer un precedente que tuvo su origen en la Suprema Corte de Justicia, es decir, el camino de la despenalización de los delitos de prensa y de suprimir el sistema de responsabilidad en cascada en el ordenamiento dominicano se inició en el 2013 con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente fue replicado en ese diálogo que se da entre cortes por el Tribunal Constitucional. Es decir, que pienso que la jurisprudencia dominicana ha contribuido enormemente a expandir los derechos fundamentales y muy especialmente la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al consejero diputado Tobías Crespo. Buenos días, muchas gracias, excelentísima vicepresidenta y presidenta del Consejo y a los demás miembros que en el día de hoy iniciamos esta audiencia pública. Buenos días, Nanfi Andrés Rodríguez. Yo tengo dos preguntas. La primera es, de acuerdo a la ley 223 sobre la casación, el juez casacional tiene un rol preponderante en la interpretación y la creación del derecho. ¿Pudiera explicar esa novedosa idea? Y la segunda, que tiene que ver mucho, como ya le había planteado el consejero Alfredo Pacheco, con la experiencia que usted tiene en esos temas, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir cualquier medida de la autoridad que esté destinado a la intervención de las comunicaciones privadas personales de los ciudadanos, ya sean telefónicas o por Internet? Muchas gracias. Buenos días, diputado ingeniero Tobías Crespo. Sobre su primera inquietud, el juez casacional es el juez del control de la legalidad ordinaria en el ordenamiento jurídico dominicano. Su función, en esencia, es una función revisora y correctora de las decisiones de las Cortes de Apelación y de los tribunales inferiores que ejercen funciones como Corte de Apelación por mandato de la ley. Consecuentemente, esta función es una función tradicional en el derecho dominicano. Uno pudiera decir que la llamada función monofiláctica, de que tanto habló el gran jurista, magistrado y artífice del Estado constitucional italiano Piero Calamandrei, hoy sigue siendo un imperativo para el juez casacional, es decir, la defensa del imperio de la ley. Sin embargo, la introducción del interés casacional, sin duda, que trae un nuevo escenario para ese juez casacional acostumbrado a hacer una ponderación, un análisis hermenéutico de legalidad, que se produce cuando
en ausencia de una doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación, la Suprema Corte de Justicia determina la necesidad de que se produzca o de que se genere un criterio jurisprudencial a seguir. Entonces estamos hablando aquí de una función creadora del derecho que en el ámbito de la justicia constitucional, de la jurisdicción constitucional, es, digamos que ordinaria por las características que tiene el procedimiento constitucional, pero en el ámbito del juez de jurisdicción judicial no es una función habitual. Claro está, no se trata de competencias que son enteramente discrecionales de parte de las salas que actúan como Corte de Casación. Están regladas. El legislador le impone, en el caso de que la Corte de Casación se decida encaminar por esos senderos, le impone la obligación de hacer una motivación suficiente que explique las razones por las cuales entiende la necesidad de ese criterio jurisprudencial. Pero también en los acuerdos plenos no jurisdiccionales de la primera y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, incluso en torno al procedimiento, se ha establecido que si la sala casacional, que está compuesta por 5 jueces, en el momento de abocarse a ese sendero, pues solo está integrada por 3 magistrados, el voto debe ser a unanimidad, es decir, un voto agravado. Yo, resumiendo un poco, creo entender su pregunta, honorable diputado, en el sentido del dilema del ser y no ser de Hamlet que se le plantea al juez ordinario. Y pensando un poco en Norberto Bobbio, filósofo del derecho, cuando se plantearon todas aquellas disputas en torno al justnaturalismo o al positivismo, que dijo que era justnaturalista en tanto y en cuanto el derecho no se tergiversa y positivista en cuanto al método, entiendo que si no hay antinomias, si no hay contradicciones, si no hay vacíos o lagunas en la ley, el juez está en la obligación de aplicar el texto de la ley. En ese sentido, yo me declaro textualista. Respecto de su segunda pregunta, para ir resumiendo un poco, usted me pregunta sobre los requisitos para las intervenciones telefónicas. Ese es un tema de un viejo debate que se dio. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que zanjó el tema porque el Ministerio Público entendía que la interpretación del término autoridad judicial del artículo 44 de la Constitución de la República podía incluir a fiscales y que estos podían emitir autos u órdenes de intervención. En la sentencia 200-13, el Tribunal Constitucional reivindicó que solamente la orden de juez competente, debidamente motivada, puede autorizar las intervenciones de las comunicaciones de los particulares. Lo dejo ahí para no seguir ampliando y dar la oportunidad de las inquietudes de otros consejeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra al consejero Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Muchas gracias, señora vicepresidenta de funciones. Profesor Rodríguez, hemos estado ventilando la necesidad de la creación de una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia que se encargue exclusivamente de los asuntos contenciosos, administrativos y tributarios. A su juicio, esa es una necesidad de la Administración de Justicia Administrativa en la actualidad. Bueno, en el escaso tiempo que me queda, quisiera, sin embargo, decir que voy a acceder a su pregunta, honorable presidente del Senado,
en términos prudenciales, porque esa es una competencia de los honorables legisladores. Sin embargo, quiero prontamente decir que la jurisdicción contencioso-administrativa ha sido un anhelo de 75 años de la sociedad dominicana. Ya juristas como don Cundo Amiama, don Manuel A. Amiama, en los años 40, hacían alusión al tema de la jurisdicción contencioso-administrativa. En 1947 se instituyó la ley 1494, ley de jurisdicción, que aún hoy está vigente, y luego hemos seguido un serpenteante camino respecto de la jurisdicción, que ha consistido en diferir o hacer recaer sus competencias en distintos tribunales de distinta naturaleza, empezando con la Cámara de Cuentas, órgano constitucional autónomo de control externo de la administración, que nosotros entendemos que no cumple con los pruritos o no cumplía con los pruritos de la función judicial. Después entonces tuvimos con la reforma, con el Código Tributario, el Tribunal Contencioso Tributario. Y después incluso con el Código Monetario y Financiero hubo, por lo menos en el texto de la ley, la creación de un Tribunal Contencioso Monetario y Financiero. La reforma constitucional del año 2010 elevó la jurisdicción al tema constitucional como una jurisdicción especializada. Y luego podemos decir que la ley 13-07 recogió todas estas normativas y las resumió en el Tribunal Superior Administrativo, que empezó con una sala, más o menos, 1 o 2 salas, ya tiene 5 salas. Finalmente, la reforma constitucional del año pasado, de octubre, del presidente Luis Abinader, resolvió el problema del claroscuro en que se encontraba la representación del abogado del Estado, abogado de la administración, porque era un funcionario que estaba entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Yo creo, honorable presidente, que vista esta radiografía en retrospectiva de la jurisdicción, se impone que el legislador, al momento de abordar el tema de la jurisdicción contencioso-administrativa, tenga una visión de conjunto. Y ya en el Congreso cursa un proyecto de ley para modificar la ley 1494 y crear un procedimiento más ágil y que incluso incluya la oralidad, porque el procedimiento hoy es eminentemente escritural. Y cursa otro proyecto sometido por el senador Genao para crear la 4ª sala, que se dedicaría exclusivamente a conocer de lo contencioso administrativo y tributario. El legislador debe atemperar el momento oportuno para hacer una reforma integral y poder fortalecer la jurisdicción contencioso administrativa, que es fortalecimiento de derechos de ciudadanos, porque como decía el profesor García de Terría, por la potestades exorbitantes. Excúseme, ya pasaron los 15 minutos, así que le agradecemos al señor Nanfi Andrés Rodríguez su participación y le deseamos feliz resto del día. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Continuamos conociendo nuestros postulantes para el día de hoy y ahora recibimos en nuestro escenario al señor Víctor Leonardo Rodríguez. Muy buenos días al señor Víctor Leonardo Rodríguez. Hemos establecido un protocolo en el que le concedemos 5 minutos de presentación libre para que usted exponga ante este Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Buenos días, honorable Consejo, en su presidenta, la vicepresidenta de la República y a todos los demás. Gracias doy por estar aquí.
Yo soy Víctor Leonardo Rodríguez, el hijo de Santa. Me he pasado parte de mi vida, la mayoría de mi vida, trabajando el tema tributario desde 1982. Esa ha sido mi labor hasta ahora. Tengo amigos que dicen, como Barnita, que yo soy el que más sabe de derecho tributario. Yo no le creo. Tengo amigos como Álvarez Bogar, que me escribe que yo soy una de las personas que más sabe de política fiscal. Tampoco me lo creo. Y tengo una dedicatoria en un libro de Andy Darwaje que dice que yo soy la persona que en los últimos 40 años ha trabajado más y ha conocido más el término de la política tributaria. Tampoco me lo creo. Pero sí he pasado 43 años trabajando el tema tributario, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del derecho. Tuve la dicha de entrar por el Instituto de Capacitación Tributaria a la Administración Pública. En ese momento estaba entrando en vigencia el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, sin la parte de servicio. Y había un programa formidable de formación financiado por el BID y desarrollado por la OEA, en el cual hice una especialización en administración tributaria. Después, como fui uno de los mejores en ese entrenamiento, fui a España. Otro gran momento, porque España estaba entrando en la Comunidad Europea y establecía el IVA, o sea, el impuesto al valor añadido, como ellos le dicen, para diferenciarlo del valor agregado económico. Después de ahí, en el 88, fui al Fondo Monetario, al Instituto del Fondo Monetario, a estudiar finanzas públicas. Y en el 90 estaba trabajando en el instituto y pasé a trabajar con el asunto de la reforma tributaria que se puso en vigencia en el 92. Trabajé en todo lo que fue la elaboración del Código Tributario y puedo decir que ese código tiene mi impronta, aunque todo lo que tiene no lo determiné yo. Luego de ahí pasé al Departamento de Normas y Políticas Tributarias, me llamó Liseló Marte, en ese entonces de Barrio, y pasé 9 años hasta que fue subsecretario de Estado de Finanzas. Siendo subsecretario de Estado de Finanzas, trabajé en todas las reformas tributarias que se hicieron en esa época. Después de subsecretario, pasé a ser asesor del Senado, 2 años. Luego del Senado pasé a ser coordinador técnico de la Dirección de Aduana con Miguel Coco y fui también asesor de Juan Hernández. Antes había sido asesor de Florencio Lorenzo Silva en la Dirección General de Impuestos de la Renta, de Kiko Tabar cuando estaba en la DGI, etcétera. O sea, he tenido una participación amplia en el tema tributario. Ahora soy Procurador General Administrativo y he tratado de desempeñar mi labor en las áreas en las que soy bueno, o que la gente dice que lo soy. Es decir, que yo tengo 43 años en ese trabajo y creo que soy capaz de trabajar con eso. Cuando mi amigo Aleix Sirri dice que existe inconveniente en cuanto a la especialización en la tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia. Italia estaba teniendo ese problema y pidió dinero a la Unión Europea para la formación de jueces especializados en la materia tributaria, que en este momento no lo hay en la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. Gracias a usted. Pasamos a las preguntas y le cedemos la palabra al consejero Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Muchas gracias, señora vicepresidenta de funciones.
Señor Rodríguez, nosotros quisiéramos preguntarle ¿cómo cree usted que impacta normativamente y la organización judicial de la Constitución disponga que la jurisdicción contencioso administrativo es una jurisdicción especializada? Bueno, lo es porque tiene una particularidad, tiene un tema singular que trata esa jurisdicción. Yo trabajé también en la comisión que elaboró el proyecto de ley para la jurisdicción contenciosa administrativa. Estaba ahí por lo menos y estoy en el decreto. Los temas que están ahí que trata esa jurisdicción, que no son solamente administrativos, porque regularmente, dado la percepción que se tiene, es que esa jurisdicción solamente trata temas administrativos, cuando esa jurisdicción trata los temas tributarios, los temas de comunicación y los temas de monetario y financiero. Pero regularmente de lo que se habla es de los temas administrativos y se trata de subsumir todo lo que es otros derechos en el asunto administrativo. Todos esos temas hacen eso de una jurisdicción totalmente diferente y especializada, tanto en lo administrativo como en lo tributario. El impacto de eso es que por lo menos ahí se trata de los derechos de las personas en materia tributaria. Decía Gunther Schmoder, un alemán, que la parte de la finanza pública y de los tributos es la única parte de la economía que conserva el elemento humano, porque se habla de equidad, de justicia, y se habla de legalidad y de igualdad. Es decir, que todos esos elementos dan una singularidad a esa materia que la hace de alguna forma especial. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues procedemos a agradecer su participación y a desearle feliz resto del día. Muchas gracias. Continuamos con las vistas públicas de postulantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora recibimos al señor Juan de las Nieves Sabino Ramos. Muy buenos días al señor Juan de las Nieves Sabino Ramos. Hemos establecido un protocolo en el que le concedemos 5 minutos de presentación libre para que usted exponga ante el Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que considere pertinente para la evaluación que será realizada. Concluida esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerle preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Buenos días, licenciada Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República y en funciones de presidenta de este Consejo Nacional de la Magistratura. Y mediante usted también saludo a todos los miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Agradecido estoy de Dios por darme la oportunidad de estar en este espacio en este día y con mi presencia quiero rendir un homenaje póstumo a 3 personas que ya no están, pero que de manera definitiva estarían muy orgullosos de verme en este día aquí. Mi padre, Domingo Sabino, un agricultor que sacrificó el cariño de su familia para quedarse trabajando en el campo y enviar a sus hijos a la provincia de San Pedro de Macorís a finalizar sus estudios. De igual manera, mi madre Francisca y mi esposa Ingrid, que duramos 24 años de unión matrimonial y gracias a ellas pudimos procrear una princesa y 2 jóvenes maravillosos. Agradezco además a las instituciones que han propuesto mi candidatura a la Suprema Corte de Justicia y quiero advertir que aunque la institución primigenia que propuso mi candidatura a también el Tribunal Superior Electoral, deseo desistir de esa propuesta y concentrar mi candidatura a juez miembro de la Suprema Corte de Justicia, porque tengo 27 años en la jurisdicción de niños y adolescentes y en el Poder Judicial, y me gustaría mantenerme dentro del Poder Judicial, que es la carrera que hasta ahora he llevado. Soy graduado de la Escuela de Derecho
de la Universidad Central del Este, año 1995. Realicé especialidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre Derecho de Familia, especialidad en la Escuela Nacional de la Judicatura en Derecho Constitucional y también en Derecho Judicial, maestría en la Universidad Castilla de la Mancha sobre Derecho Constitucional, maestría en la Universidad de Puerto Rico y sobre maestría LLM en esa universidad. De hecho, vi el proceso penal en Puerto Rico, de cómo la oralidad era tan interesante, tan importante, y también participé en las clínicas de asistencia jurídica. También desarrollé la tesis relacionada con inimputabilidad de menores de edad, que es la ficción de la realidad penal contemporánea, donde analizamos los factores influyentes de la conducta infraccional del menor de edad y cómo el proceso podía influir en ellos. De igual manera, puedo señalar en mi función, en el año 1998 fui el electo juez de la Suprema, juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de primera instancia, hasta el año 2011, cuando fui electo juez miembro de la Corte, y posteriormente, en el año 2021, fui ascendido a juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes. Mis actividades educativas, de formación, ustedes lo tienen en su currículum con ustedes. De igual manera, quiero reflexionar que hoy día 20 de noviembre del año 1989 fue aprobada la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la convención más importante que trata sobre los derechos fundamentales del menor de edad. De hecho, es el convenio internacional más altamente ratificado por todas las naciones del hemisferio, a excepción de 2 países que no lo firmaron en su momento. Y le digo esto en el sentido de que es importante que podamos, como sociedad, plasmar los derechos del menor de edad de una mejor manera. Es importante que podamos poner en el centro de la discusión a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me he sentido muy contento con la actividad de la pasada semana, el pasado miércoles, donde vi a niños participar en una actividad sobre la visión Justicia 2034. Y obviamente, esa es la misión que debemos desempeñar como país, como familia, como sociedad. Esa es mi visión, porque tener 27 años trabajando en una jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes nos da a nosotros la sensibilidad para poder proclamar que trabajando por la juventud se hace mejor nación, mejor patria. Esa es mi visión sobre la jurisdicción de niños y adolescentes, donde he trabajado por 27 años, y esa es la visión que quiero compartir de ser electo juez miembro de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. Gracias a usted. Pasamos a la sesión de preguntas y le cedemos la palabra a la consejera Nancy Salcedo. Adelante. Me voy a estrenar. Buenos días, excelentísima vicepresidenta. ¿Cómo se siente, magistrado Sabino? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, usted ha hablado de su trayectoria en la carrera judicial como juez de la niñez, ¿verdad? Entonces hay un punto importante que es notable en esa jurisdicción. Yo quisiera saber para usted cuáles son los principales desafíos en la ejecución de la sentencia en materia de niñez. Bueno, en aspecto de la ejecución de sentencia en materia de niños, niñas y adolescentes, la ley nuestra no tiene un código de procedimiento que diga cómo se ejecutan las sentencias del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo menos en materia de familia, civil y de familia. Ya en materia penal tenemos el juez de control de la ejecución de la sanción de las personas menores de edad, pero el inconveniente fundamental aquí es en materia de familia, porque muchas veces en los tribunales se conoce un proceso sobre guarda, sobre regulación de visitas, y entonces la ejecución de esas decisiones tiene que ser notificada al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga las veces
de ejecutor de esas sentencias si las partes no están de acuerdo en poderlas ejecutar motu proprio. Eso trae un inconveniente porque en la mayoría de las ocasiones esas sentencias a veces están dictadas y no son ejecutadas. Vemos en muchos procesos que los jueces dictan decisiones sobre la guarda, sobre regulación de visitas y al final ese proceso no puede ser concluido satisfactoriamente y la gente tiene que volver nuevamente a los tribunales a poder incoar nuevamente las demandas. Pienso que la propuesta que está haciendo ahora mismo las instituciones que fue designada por el Poder Ejecutivo con el auxilio de los demás poderes del Estado, donde plantean, el CONANI se está planteando dentro de la propuesta que se va a hacer un juez de ejecución de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, por lo menos en materia de familia. Ya en materia penal hemos señalado que la ejecución pertenece al juez de control de la sanción de la persona menores de edad o de la persona adolescentes. De hecho, en ese aspecto sí hay un funcionamiento adecuado de la ejecución de esas sanciones, porque obviamente los jueces de ejecución tienen a su cargo controlar, supervisar y que los menores de edad puedan cada cierto tiempo volver al tribunal y si no cumplen con las medidas que se le ha implementado, entonces posteriormente esa medida le puede ser revocada. Y por ende es importante que esa función que realizan los jueces de ejecución se sigan haciendo tal cual lo hacen los jueces de ejecución de la jurisdicción penal ordinaria. Muchas gracias por su pregunta. Gracias a usted. Muchas gracias. Cedemos la palabra al consejero senador Omar Fernández. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenos días, magistrado. Buenos días. Magistrado, por su experiencia como juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes en el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, quisiera por favor que señale usted las principales diferencias que existen en el proceso penal de adultos y el de adolescentes. Muy bien, gracias, senador. En materia penal ordinaria versus la materia especializada de justicia penal de la persona adolescente, encontramos que el procedimiento puede ser aplicado de igual manera en uno y otro sentido. Específicamente, cuando hablamos de procedimiento, hablamos del apoderamiento del tribunal, hablamos del juez de la instrucción que tiene a su cargo conocer medidas de coerción o cautelar en la jurisdicción de NNA y también hablamos del momento en que se conoce la audiencia preliminar, auto de apertura a juicio, juicio de fondo, recurso de apelación y todo lo demás procesos, inclusive en la casación. Porque la ley nuestra ha asimilado muchos de los principios que están en el Código Procesal Penal. Sin embargo, hay diferencias esenciales. Por ejemplo, en la duración de las medidas de coerción o medidas cautelares. Antes de la reforma de la Ley 106, específicamente la sanción o la medida cautelar de prisión provisional de libertad, lo que duraban aproximadamente 30 días, modificada o puede ser extendida por 30 días más. La ley ha modificado eso y la ha llevado a una medida provisional de 4 meses modificado por 2 más. En materia de la sanción, hay un catálogo diferente en materia de niños y adolescentes. En materia de medidas alternativas, el juez puede ordenar una medida socioeducativa, órdenes de orientación y de última ratio, al tenor de lo que dice el artículo 40 de la ley de la Convención de los Derechos del Niño, sanciones privativas de libertad, ya de última ratio, habiendo explorado toda la medida. Sabemos que también en materia de justicia penal de la persona adolescente no hay sanciones específicas para delitos determinados, sino que hay un quantum de 1 a 5, de 1 a 8 años, pero no hay una medida que le diga, como en la justicia penal ordinaria, bueno, hay asociación de malhechores, la sanción es tanta. En la justicia penal de la persona adolescente, el juez se tiene que mover con cierta discrecionalidad
lo que yo no veo correcto, que no haya un fin específico. Y de igual manera, en la justicia penal de la persona adolescente existe también el juez de la ejecución, que realiza su función, como lo decía anteriormente, al amparo de la misma ley. En la justicia penal ordinaria existe entonces este juez de la ejecución, que también está previsto para poder llevar a cabo que la medida sea ejecutada adecuadamente y sin ningún tipo de impedimento. Una parte esencial que destaco en este momento es el principio de privacidad del proceso. En materia ordinaria, el proceso es público, oral, contradictorio. En materia de justicia penal de la persona adolescente, es un proceso privado. Las sanciones o el proceso para la persona menor de edad se lleva a cabo a partir de los 13 años. Hay una división hectáreas. Específicamente con relación al adulto, después de 18 años, se puede procesar ante la jurisdicción ordinaria por cualquier crimen, delito o contravención. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora al consejero diputado Tobías Crespo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, Juan Sabino Ramos. Nuestra pregunta, con la experiencia que usted tiene en el área de niños, niñas y adolescentes, ¿cuál es su opinión sobre los tipos de adopción que se llevan a cabo a través de la ley 136-03? ¿Cree que el proceso es sencillo o complicado? Bueno, gracias por su pregunta, diputado. El proceso de adopción ha recibido una modificación de la anterior ley 14-94, que era anterior Código de Niños, Niñas y Adolescentes. En ello se establecían dos tipos de adopciones, la adopción simple y la adopción privilegiada. Luego de la reforma a la ley 136-03, solamente existe, según la norma, según la ley 136, la adopción privilegiada. Este tipo de proceso se va a conocer en dos fases. La fase administrativa, que es llevada casi siempre por CONANI y tiene que ser específicamente exigido muchos documentos para depositarse en el CONANI. Es un proceso dilatorio que también la comisión que está estudiando la ley ha visto con buenos ojos poder agilizar el proceso en ese tipo de procedimiento para no desmotivar que se puedan hacer adopciones. Hasta ahora, en adultos, la adopción se podía hacer conforme a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Y evidentemente que se estaba señalando incluso que al reformarse la ley 14-94 se quedó sin efecto el procedimiento de la adopción. Sin embargo, la ley 4-23 rescata el aspecto de las adopciones para permitir una adopción más amplia, inclusive para los adultos, y ya aquí también elimina las trabas de decir que era solamente adopción simple, como lo señalaba anteriormente el Código Civil, sino una adopción que me sorprende, porque en el Código Civil inclusive solamente permitía una adopción privilegiada con menores de 5 años. Sin embargo, la nueva ley ahora, la ley 423, está planteando una adopción privilegiada también para personas mayores de edad. Todavía no medimos el alcance que puede tener este tipo de disposición, pero obviamente es lo que la ley está planteando en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues procedemos a agradecer al señor Juan de las Nieves Sabino Ramos su participación y que pase feliz resto del día. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Continuamos avanzando nuestro encuentro número 4 de vistas públicas ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Con nosotros la señora Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez. Muy buenos días a la señora Lourdes Teresa Salazar Rodríguez.
Hemos establecido un protocolo en el que le concedemos 5 minutos de presentación libre para que usted exponga ante este Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchísimas gracias, excelentísima señora vicepresidenta de la República, señora Raquel Peña. Y en usted me permito saludar a todos los integrantes de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente extiendo un saludo a las personas que nos acompañan, tanto a nivel presencial como a través de los medios de comunicación y diversas plataformas. Para nosotros, para mí es un gratísimo honor, un alto honor, un gran privilegio estar aquí ante ustedes para presentar mi postulación a jueza titular del Tribunal Superior Electoral. Agradezco a nuestro creador, de quien recibimos absolutamente toda esta oportunidad, y aprovecho para felicitarles a ustedes por crear estos espacios públicos abiertos de participación democrática en que los hombres y mujeres podamos presentarnos aquí, presentar nuestras credenciales. Y en el caso que nos trae ante ustedes en la conformación de los hombres y mujeres que habrán de integrar el Tribunal Superior Electoral, con el propósito justamente de reorganizar, de recomponer las estructuras de dirección de este alto órgano y seguir fortaleciendo la madurez institucional al que están llamados todos los órganos del Estado. Mi consideración también a cada uno de ustedes como parte de los procesos y de los poderes del Estado que cada uno de manera individual pues representa. Mi hoja de vida que descansa en sus manos. Voy a presentar de manera sucinta parte de nuestra trayectoria. Soy abogada egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como doctora en Derecho desde hace ya varias décadas. Igualmente acumulo varias maestrías, especializaciones de cuarto nivel en Ciencias Políticas y Administración Electoral, en Derecho Electoral y de Partidos Políticos, en Defensa y Seguridad Nacional, igualmente en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y una extensa formación académica enfocada de manera principal en la materia electoral, a la que he dedicado los últimos poco más de 20 años de mi vida profesional. En este contexto, en mi carrera profesional, pues he asumido diferentes funciones a lo interno de la Junta Central Electoral. Actualmente soy también jueza suplente del Tribunal Superior Electoral y he formado parte tanto en los órganos de administración electoral, como hemos indicado en la Junta Central Electoral, en varias funciones, entre ellas la dirección del voto dominicano en el exterior y otras funciones, tanto a nivel local como en el exterior, donde también me ha tocado manejar la coordinación de los trabajos electorales en la circunscripción número 2 en la Florida. De igual manera, formo parte del cuerpo de docentes del Instituto Especializado Superior de Formación Política Electoral, IESPEC, adscrita a la Junta Central Electoral, donde también he impartido varias materias. Junto con estas experiencias y participación profesional, pues también me integro a diferentes grupos, asociaciones, comunidades, entendiendo de servicios sociales y cristianos, entendiendo que también esa participación de colaboración y de apoyo al bienestar colectivo es importante, y la promoción también de valores éticos y cristianos en los espacios en que nos toca desenvolvernos. En nuestro caso, aprovecho también para saludar y agradecer el respaldo que varias organizaciones suscribieron en nuestra postulación, agradeciendo la confianza que nos han diferido con sus diferentes cartas depositadas ante la Secretaría de este Consejo. En todos los ámbitos de mi vida personal y profesional, pues asumo cada función con un sentido de misión, entendiendo que cada función delegada tiene un compromiso de servicio, de resolver situaciones, atender y resolver situaciones, y en el caso ya de las competencias del Tribunal Superior Electoral, pues atender con irrestricto respeto al marco jurídico todas las acciones, todos los actos, impugnaciones que se presentaren,
sabiendo que en cada acción pues hay personas que encarnan estas situaciones y hay una necesidad de responder efectivamente con respecto al marco jurídico, como hemos dicho, a solucionar estas situaciones.